Carlos Alonso, Cristino Emilio del Castillo. Le damos la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello, hoy viernes 7 de octubre. Vamos a comenzar con la tarifa de energía que se mueve para arriba y parece que estará fija 12 meses. Adelante, José. ¿Qué piensas? Mira, la tarifa de energía se mueve ahora como consecuencia del calor. O sea, hubo un calor inusitado aquí y en el mundo entero, que no es responsabilidad de nadie. Ese calor obligó a mucha gente a aumentar su consumo energético y a pasar la barrera crítica de los 700 kilogramos de energía recibida en un mes. Eso implica que le hagan un cargo fijo por un año, aunque sea un solo mes que haya pasado, o por concepto de potencia. La potencia que el sistema tiene que tener disponible para ellos, porque ya lo usó una vez y ya pecó. Y ese pecado se paga en un año entero. Naturalmente el año se va desplazando si se sigue consumiendo porque el calor sigue siendo alto. Puede que en este mes de octubre y noviembre ya comience a enfriar la temperatura deseable, pero el que pecó pasando de 700 kilovatios de energía en un mes, sencillamente queda condenado a 12 meses de castigo con el factor de potencia. Yo conozco una factura de 8,000 pesos que subió a 12. Estamos hablando de un 50%. Esa se consumió porque hubo una potencia real disponible. Se consumió más de 700. Bueno, allá está, vamos. Pero ¿por qué extender el castigo a un año? ¿A dónde viene eso? Naturalmente, ¿no se mide el consumo? Sí, miden el consumo, pero si pasa de 700, te clavan con el factor de potencia. Son complicaciones de ese tipo de tarifa que yo confieso que no entiendo bien, podría ponerme a trabajar en eso y entenderlo mejor, pero lo que no entiendo y rechazo totalmente es que se castigue a una familia con un 50% de aumento de energía por un año, cuando solamente tuvo un mes en que subió. Muy sencillo. Claro, el sistema energético tiene más problemas que ese, mucho más problemas, y eso es un menudo para ese tonel sin fondo que es el sistema energético. Esos problemas. Un sistema energético que le garantiza ganancias pingües a los generadores y pérdidas inmensas, inconmensurables a la distribución y venta y consumo de energía. El problema energético, estábamos yendo a Bernardo Castellano, amigo tuyo y mío, que hablaba de un futuro no muy prometedor. Y en este punto de la tarifa, que es el que nos ocupa, el resumen es que porque una situación de un mes debe condenarse a 12 meses, porque es casi una condena. Es una condena. Bien. Sí. La otra cosa es lo siguiente, José, cuando los Kissinger y los Nixon fueron a China, decían, la fábrica es China y la tecnología es Estados Unidos. Hoy día, todos esos años después, se necesitan mutuamente, todavía. Mira, pienso que en términos generales y absolutos, esa alianza fue positiva para la humanidad. Porque 700 millones de gente en China pasaron a llevar una vida distinta como consecuencia de esa alianza. Y eso es una virtud de esa alianza. ¿Cuáles eran las intenciones de Kissinger y de Nixon cuando hicieron ese viaje? Sembrar una cizaña entre China y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, que fue efectiva, porque eso le permitió a China una cierta autonomía, una gran autonomía en el debate con la Unión Soviética, que al término de los tiempos ha dado lugar a que hoy Rusia, no la Unión Soviética, porque ya eso se disolvió,
Rusia acepte la principalía de China en una alianza nueva que no tiene carácter social, y en algún momento, tiene carácter imperial. En algún momento ellos se perfilaron como con muchos puntos diferentes. No, claro, la crisis chino-soviética fue terrible, terrible. Pero aún después de la caída de la URSS. No, ahí se fue atenuando la situación porque ya China crecía y la Unión Soviética dejó de ser. Ya. O sea, hoy es Rusia la que está... O sea, y esa situación de China que aprovechó eso y creció definitivamente, pero ahora te anuncian que uno no sabe si es producto de la guerra de Ucrania o vino antes de la guerra de Ucrania, una crisis económica en China. ¿De qué se está hablando? Fíjate, en general, la guerra de Ucrania no deja títere con cabeza. Es una guerra muy trascendente en que Rusia pretende recuperar su espacio imperial, particularmente el periférico, el histórico, el que hicieron los zares, bajo el dictamen de los zares, y que se endosó al socialismo cuando se creó la Unión Soviética, que no fue en el 17, creo que fue en el 21, que se consolidó el mantenimiento de ese espacio históricamente periférico, pero sometido al dictado de Moscú. Simplemente se bautizó como soviético, se bautizó como socialista, y habrá que ver cuál era el socialismo que se hacía ahí. Pero, perdón, esa crisis que hoy se está anunciando de la moneda de China, ¿es la misma crisis interior que tú te has referido y que se inició antes de Ucrania, o son dos crisis diferentes? No, naturalmente, cada país tiene su vida propia independientemente de los factores externos. Y China es una potencia importante con muchos elementos conflictivos interiores porque su proceso de desarrollo ha sido insólito y eso naturalmente crea situaciones nuevas todos los días. El liderazgo del actual mandatario Xi Jinping es un liderazgo indiscutiblemente muy sólido y está sometido a una renovación que juega su papel. Y él ha dirigido una política, por ejemplo, que se ha criticado mucho, incluso en los sectores científicos del mundo, el cero COVID. ¿Cero? Cero COVID. Ah, sí. Y eso ha dado lugar a que una pandemia que arrancó de China, ahí fue donde primero se detectó, hoy permanece en China vigente. Y es un factor permanente del debate y de la vida social y económica y sobre todo... Y entre esos factores, esa reelección en tercer periodo de este señor, ¿tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Pero naturalmente. Pero mucho. Bueno. Mira, los países tienen una herencia histórica que es indiscutible, existe siempre. Pero hay que diferenciar la naturaleza de la sociedad anterior de la de hoy. China es otra cosa incluso con respecto al propio régimen socialista que en algún momento intentó darse. O sea, ellos no se proclaman socialistas, para empezar. La frase famosa de Deng Xiaoping, que es el padre de esa transformación china, fue que no era un delito hacerse rico, que podía ser una virtud. Y eso naturalmente fue un canto al capitalismo, porque en el socialismo se supone que todo el mundo debe tener un nivel de vida que no permite la acumulación personal. ¿Habrá finalmente un acuerdo entre Estados Unidos y China? ¿En qué va a terminar ese conflicto? Ellos se necesitan los dos. Para China, Estados Unidos es el proveedor de tecnología, el proveedor de ciencia. Miles de chinos se han formado en Estados Unidos. Tú ves los premios Nobel que están saliendo en estos días. En la cola de los premiados hay muchísimos chinos.
que están trabajando en los Estados Unidos y en otros países del mundo. O sea, los chinos lograron formar miles de personas en el mundo capitalista. Pero para construir un mundo capitalista. Y han construido un mundo capitalista sumamente exitoso. Por los resultados, hay que medir los resultados, bienestar social, económico, seguridad social para 700 millones de gente. Eso no es cualquier cosa. Espérate un momentico. Se ahorraron tener que mandar millones de personas afuera a prepararse. ¿Tú recuerdas los primeros dominicanos que tú le preguntabas que se fueron en los 70, en los 80? ¿Qué tú haces en Nueva York? Dice, plisando falda. Esos dominicanos iban a fábricas de ropa en que ellos trabajaban y los dueños fueron acusados de aprovecharse de mano de obra irregular, ilegal, porque estos eran los que iban de Puerto Rico de noche sin problema. El tema viene ahora porque las zonas francas nacen de ese... pues entonces le llevamos la fábrica allá y se crea entonces la fábrica aquí de productos que van allá. Estados Unidos hizo con China y fue e instaló fábricas que le sirvió de escuelas a los chinos. Claro que sí, claro, muchas. Pero sobre todo la demanda de productos que China era capaz de hacer. Pero en Vietnam también, donde acaba... Pero que cada día ellos son capaces de hacer más cosas. Pero naturalmente. Ahora esos procesos educativos de una enorme trascendencia modifican los pueblos. O sea, la revolución cultural china de Mao, desorganizadora como toda la política que Mao planteó, las grandes políticas, la gran marcha, el gran salto adelante, la revolución cultural, todas esas cosas eran sumamente desorganizadoras. Yo no digo destructivas, sino desorganizadoras, convulsionantes. La revolución cultural, por ejemplo, dispersó todo el talento chino existente a esa época en el mundo existente. Y cuando uno lee la literatura actual china, las pocas novelas y literatura que son las que reflejan la realidad social de los pueblos, las doctrinas son otra cosa. Esa literatura recoge el efecto de la revolución cultural antes de esta revolución, de este florecer de China. Y cuando yo leo los pocos libros que he leído de esa literatura, siento que el efecto de la revolución cultural en China tiene mucho que ver también con el resurgir de China. Y recuerdo lo que significó para nosotros, para nuestra generación, la cantidad de españoles que llegaron aquí, hijos del fracaso de la República, de la Segunda República Española, que fueron nuestros educadores. Sin Amos Abras Gurrea, aquí no hubiera ingenieros formados en el país. Ni Malaquía, ni Amos, nadie sabe. Yo cuento de profesor de matemáticas. ¿Y qué efecto tuvo esa revolución cultural con que esa gente del 37 cogieran para acá? Es un efecto semejante. ¿Efecto? Un efecto semejante. Cuando tú lees a García Márquez en 100 años de soledad, su libro más emblemático, hay un español que sabía de todo, en un pueblo de Colombia, esta semana y que era el educador de una serie de muchachos que dieron un García Márquez. Esta semana en España resolucionaron que el gobierno de Franco era malo. Ajá. Llegaron a ese acuerdo. Esta semana ya lo declararon. Ingeniero, ¿qué lectura tiene? ¿Qué significado usted le atribuye a la pérdida de valor de algunas monedas europeas con respecto al dólar? La libra esterlina, el euro. Mira, Estados Unidos es un socio pesado para cualquiera. Primero sus intereses que cualquier otro. No es la primera vez que Estados Unidos ningunea esas monedas. Ninguneó las monedas europeas cuando en el acuerdo de Bretton Woods estableció una paridad en la compra, una referencia y dominio de la moneda norteamericana. ¿Cuál era?
que la reserva norteamericana garantizaba el valor de su moneda. Cuando los países de Europa comenzaron a reconstruirse y a tener ya reservas en dólares, a De Gaulle, no a cualquiera, a De Gaulle se le ocurrió decir, bueno, estos dólares tú me los cambias 35 por 1, como dice el acuerdo de Bretton Woods. Estados Unidos, no, hay que darle su valor al oro. El oro valía 35 cuando firmamos el acuerdo, hoy tal vez vale más. Para nuestro país ha sido una ventaja enorme, porque nuestro país ha podido explotar la mina de Pueblo Viejo como consecuencia de la fluctuación del precio del oro. Pero es una tontería comparado con lo que significa que Estados Unidos desconozca un acuerdo de posguerra hecho en su territorio, bajo su tutela, y diga, no, yo no cumplo eso. Después no lo cumplió también cuando las reservas crecieron. Ahí se revaluó el oro y se volvió a la paz, pero las monedas no reflejaban esas situaciones. Bien, luego las reservas de Europa comenzaron a crecer más todavía, por encima de esa paridad falsa y constreñida del valor de la moneda. Si ese dinero concurría a Estados Unidos, en Estados Unidos había una situación inmanejable y se llegó al acuerdo del eurodólar. Tal vez los que están aquí son muy jóvenes, pero yo los recuerdo. Un dólar que solo circulaba en los intercambios europeos, pero no operaba sobre el emisor, que era Estados Unidos, a que la papeleta le costaba lo que cuesta imprimir un papelito. Después vino el petrodólar, cuando como consecuencia de la creación de la OPEP, los países productores de petróleo tenían excedentes enormes de dólares y acudían a la economía americana a comprar cosas. Hubo exageraciones en esas épocas, como por ejemplo que un japonés compró un edificio emblemático de Nueva York, de la Chrysler, creo. Y otro japonés compró el rancho King, en Texas, que tiene una extensión territorial superior a la República Dominicana entera. Naturalmente, cuando compraban esos bienes seguían ejerciendo en Estados Unidos. Entonces eran bienes que estaban en Norteamérica y que funcionaban en Norteamérica. Eso no molestaba a los... ¿Qué fue lo que Pero pasó? cuando comenzaban a comprar mercaderías y cosas con esas papeletas emitidas por Estados Unidos excesivamente, a los Estados Unidos no les gustaba. Después crearon ese petrodólar que solamente funcionaba entre los países petroleros. Entonces Estados Unidos es aliado de los países europeos en la OTAN, pero al mismo tiempo un competidor en la economía mundial. Y siempre viene mordiendo, siempre muerde a su favor. Y es natural que lo haga, ese es su papel. O sea, sus gobernantes están obligados a mantener esa hegemonía que conquistaron hábilmente. Fíjate que las grandes guerras han sido, las dos grandes guerras del siglo XX han sido decididas por Norteamérica, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda. Pero allá no cayó una bomba nunca, allá no hubo destrucción. La primera destrucción en territorio americano propiamente dicha es la de la Torre Gemela, y por eso le picó tanto. ¿Qué fue lo que pasó con Japón? Que en un momento determinado tenía una economía tan dinámica que mucha gente pensó que terminaría convirtiéndose en la principal potencia mundial. Sin embargo, de un momento a otro esa economía entró en una especie de situación de dificultad que todavía prevalece. 15 años sin crecimiento. Sin crecimiento económico desde hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Mira, en Japón concurrieron muchos factores. O sea, siempre hay un tope en los periodos económicos, en que tú, si no renuevas adecuadamente tus criterios y tus valores. Hubo un momento que para mí, desde muy lejos, y de una minúscula isla, fue decisivo. Fue cuando la tecnología de la miniaturización de la energía, del consumo energético,
varió y se pasó de la pantalla curva a la pantalla plana en la televisión y en los espacios publicitarios. Para Corea, que fue quien aprovechó esa coyuntura, no fue China, fue Corea que lo aprovechó. Eso fue un momento de transición que le permitió ocupar la posición auspiciosa que ocupa hoy. Porque resultó que no solamente fueron los aparatos de televisión de las casas y de los sitios públicos los que se modificaron, sino hasta la publicidad. Aquellos grandes carteles de las grandes avenidas del mundo capitalista en el mundo entero ya no son de papel, son de pantallas planas y curvas de todo tipo que permiten modificar con un tope de botones la publicidad que tú estás vendiendo. Ya no se pone un letrero de Coca-Cola en la Quinta Avenida que dura 20 años, porque si no, ¿quién lo pone? ¿Quién lo cambia? Ni en los espacios publicitarios de las líneas de metro, que son los grandes espacios publicitarios del mundo capitalista desarrollado. No, son pantallas planas. Y eso lo dominó Japón, lo dominó Corea. Con ello le quitó la principalía que tenía Japón en la electrónica ligera. Ingeniero, ahora estamos viendo una información que estuvimos viendo hoy, que parece ser como que quizás el presidente Biden ha expresado un interés de establecer una especie de muro tecnológico, es decir, de frenar lo que es el intercambio de conocimiento tecnológico con China. Y uno se pregunta si eso sería posible, si no sería una cosa que afectaría demasiado lo que es el sistema económico de los mismos Estados Unidos, precisamente. Yo creo que es tarde para frenar esa situación. De que los chinos no copian más. Porque ya los chinos tienen una capacidad creativa instalada en su territorio. Ellos ya no necesitan tanto aquello. Ya sus talentos son premios Nobel también. Y participan en los premios colectivos. Sí. Junto con otros norteamericanos o franceses o alemanes, lo que sea. Y en algunas áreas están superados a Estados Unidos. Y en muchas cosas han superado a Estados Unidos, tienen su vida propia. Pero lo más simbólico es que la Rusia, que antes como soviética y con Stalin en el poder, le dijo a China que no se pegara mucho cuando Mao Zedong triunfó. Sí. Pero estate quieto, el jefe soy yo aquí. Hoy tiene que aceptar que en una alianza eventual, que lo incluya a ellos, que lo incluya a China, que incluya eventualmente a la India y a Irán, esas son las grandes potencias del mundo árabe, del mundo musulmán. China es la Rusia soviética que heredó del imperio anterior, del imperio zarista, una vocación europeísta, hoy acepta que el centro de gravedad de sus posibilidades geopolíticas está en Asia y está en el mundo musulmán. Sí. Mira. Entonces, eso es una situación que ha cambiado totalmente. Y naturalmente ahí el líder en China. No hay que dudarlo. José, mira, no quiero hacer trizas una serie de temas que trae Carlos Cristino y yo, sino que a veces uno se debe a lo que las personas nos sugieren. Hay dos temas que quisiéramos que tú los trates, porque no nos vamos a morir, todas esas cosas que están ahí, no quiero que no se van a quedar. Pero José, óyeme, nos preguntan, ¿qué tipo de guerra es esa en que Rusia te dice que le están cerrando las puertas al turismo ruso para República Dominicana? Y esa gente no está en guerra. Y hablan de granos con Ucrania que se están matando. Esa dualidad de posiciones es un nuevo estilo de pelear, de ir a la guerra. Esa es una. Bueno, yo no conozco esa declaración de Rusia.
Yo lo que conozco una penosa declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, de Lavrov, donde dice que los Estados Unidos intervinieron en la República Dominicana junto con el ejército haitiano. Bueno, Ay, Dios mío. eso indica que sabe un poco de geografía, Sí. pero de política no. Historia menos. No, de historia un poco menos. Se lo contaron mal, se lo contaron mal. O lo vio en el mapa y dijo, por aquí fue que entraron. Bien. Realmente, hay que recordar que el papel de la Unión Soviética en la Revolución Dominicana de abril del 65 fue importante. Ellos fueron los que llevaron a Naciones Unidas la bandera de defensa de la soberanía dominicana. Bien. Y entonces quiere decir que tú ves eso normal, que haya una dualidad de dejo pasar los granos, la economía es importante, deja que los ucranianos vendan sus productos y la guerra es en otro sitio. Sí, pero yo no veo en qué momento la República Dominicana Esa es otra cosa. le ha cerrado la puerta al turismo ruso. La línea aérea. Ah, bueno, eso son las líneas aéreas. Pero la línea aérea es el turismo. Bueno, está bien, pero las líneas aéreas tienen autonomía y buscan su seguridad. Rusia está en una guerra. Bueno, Sí. Habrá que ver si esos son sus argumentos. Mire, una ñapita. ¿Por qué los rusos no admiten que hay una guerra? Es decir, ellos no le llaman guerra a lo que ellos están haciendo. esto es de instinto de conservación. No, ellos no le llaman guerra, ellos como que una acción patriótica, no sé. Bueno, siempre el patriotismo es una de las perversidades del hombre que permite más iniquidades. La otra cosa es, Eso es, ¿cómo tú vas a decir que no es una guerra? ¿Cómo tú vas a decir que es circunstancial y limitada? La guerra no tiene límite. El límite lo define la definición misma de la guerra. La Segunda Guerra Mundial terminó con 2 bombas en Nagasaki y en Hiroshima. el otro tema es el siguiente. Tú hablas de la tarifa de un mes, 12 meses. Sin embargo, nosotros tenemos luz, tuvimos pandemia, tenemos guerra de Ucrania, ahora tenemos cólera, ¿verdad? Tuvimos ciclón. Todavía no ha cruzado la cólera. ¿Por qué República Dominicana sobrevive? Por la diversidad de sus recursos. Por la Diversidad de sus recursos. Y así como hay economía subterránea, hay recursos que no realmente. Ayer estábamos hablando de los productos de exportación y de los precios. Parece que también que los exportadores o los productores de divisas no dan los números como son. Parece que lo subvalúan. Esa es una regla una regla del negocio y de la relación. Yo escuché una vez en una reunión de empresarios que alguien propuso que bajaran los impuestos al 5% para que nadie subvaluara. Y hubo otro que le dijo, si lo ponen en el 5, subvaluamos también. Ese no es el problema. El subvaluar es el secreto de enriquecimiento. Hubo otro que en un momento en que los contrabandos aquí eran a flores de tierra, que la dirección de aduana estaba en manos de una persona que no tenía equilibrio mental para esas cosas y la manejaba con mucha ligereza, en que alguien dijo, pero yo no voy a envilecerme importando sin impuestos para transferírselo al público. No, la ganancia está en la diferencia de lo que se paga y lo que no se paga. El que no paga, el que evade, gana más que el que cumple con la ley, sea por miedo o por convicción. De manera que eso es pan nuestro de cada día, con eso hay que convivir. Bien. Pero los factores también que afectan la situación de China hoy, aparte de ese clima de rispidez que tiene todo el mundo, o sea, ha sido un acontecimiento tal que se ha desencamado a Nostradamus y las predicciones para el 2022. Hasta ese extremo se ha llegado. Lo desencama. Porque él no tiene capítulo para cada año.
Y el 2022 está anunciado como grave. Y a propósito de eso de China, ¿qué es el problema de la guerra de los chips? Arriba. Bueno, que el mercado de los Estados Unidos comprando chips en China, chips, es de 550 mil millones de dólares anuales. Por eso que se necesitan. No, claro, y ese es un trabajo para muchos chinos, pues son cositas chiquiticas, ¿verdad? En Estados Unidos, Los microprocesadores. en Estados Unidos son cosas grandes, Sí. máquinas grandes. Vamos a... ¿Qué cosa tú entiendes que se desactualizaría si no se trata hoy? ¿Qué cosa debe de tratarse hoy? Yo creo que el cambio climático es otro factor que afecta a toda la sociedad. La interrelación que se logró en el mundo, los efectos positivos de la globalización, de repente se vieron constreñidos porque se cortó el transporte. Y un furgón que costaba $2,000 traerlo desde China pasó a costar $20,000. Y eso naturalmente... Ya bajó. No, ya volvió a bajar. Sí, pero hay otras cosas que suben. Y la diferencia, por ejemplo, entre el precio del petróleo, de los combustibles fósiles en Europa, con respecto a esos mismos productos en América, es asombrosa. Pero tienden a equilibrarse. Y entonces Estados Unidos en un momento determinado crea una situación en que las monedas de Europa, de Inglaterra, que no se quiere adherir a Europa por razones de la paridad monetaria, y ellos está igual, pero son economías diferentes. Bueno, Tan diferentes que la integración se le hace difícil. Porque yo creo que el reflejo de los espacios geográficos, políticos, es más sólido que el reflejo de la moneda. Y ahí hay las dos cosas, moneda distinta. A Europa le ha dado trabajo universalizar el euro en su espacio geográfico y político. Y Inglaterra dice, yo no voy. ¿Pero qué va a hacer Inglaterra? Ponerse a la cola de Estados Unidos. Porque ellos no tienen dimensión para competir con un imperio asiático donde está Rusia, China, Irán y la India, y una cola larga. Y con Estados Unidos. El centro del mundo capitalista hoy es Estados Unidos, sin lugar a dudas. No está en Europa. Durante muchos años la libra esterlina fue la referencia monetaria del mundo, hasta la Segunda Guerra Mundial y Bretton Woods, bueno. en que Estados Unidos cogió el dominio. Y ellos no pierden el paso. Bien, yo quisiera aprovechar los 50 años que José tuvo de dirigente político para pedirle una opinión local. José, la independencia de los poderes de algunas áreas que el presidente le ha dejado a la Procuraduría, al Banco Central y a algunos de sus aliados, ¿el saldo ha sido positivo o negativo? Mira, esa descentralización del poder político es un elemento importante en la historia de un país manejado por déspotas durante la mayor parte de su historia. El despotismo de En Lili, principio es buena. claro, el despotismo de Lili, el despotismo de Trujillo, el despotismo de Balaguer en determinados periodos, se ha ido disolviendo con participación institucional y descentralización de poder. Hay algunos poderes que no han definido su espacio con la madurez que debieran definirlo, como por ejemplo, el caso más notorio de todo es la llamada Cámara de Cuentas, por ejemplo. Sí. Mucha gente le ha dicho Cámara de Cuentos, donde nunca ha habido una resolución que tenga trascendencia en la vida económica dominicana y en la vida social, cuando ellos deben manejar y revisar todas las cuentas nacionales y auditarlas. Ellos no se han dado cuenta. En algún momento un pensador dominicano escribió un trabajo notable sobre la Cámara de Cuentas como Tribunal Superior Administrativo. Eso fue en la era de Trujillo.
llevar a la Cámara de Cuentas a ser un ¿Y tribunal. había Cámara de Cuentas? Sí, había Cámara de Cuentas, pero la misma Cámara de Cuentas de ahora. Pero llegó, creo que era un Ducudey de los viejos, de los papás, sobre la Cámara de Cuentas como Tribunal Superior Administrativo. Eso era un sueño, sigue siendo un sueño. No lo fue nunca. No lo fue Nunca nunca. fue tribunal. Nunca lo fue. Bueno. Tribunal Superior, que no ha sido tribunal inferior, Y ni mucho menos Y de superior. los otros dos poderes, el Entonces el legislativo legislativo, el judicial tiene dos caras. el procurador, que ahora es independiente. Sí, pero ¿cómo nace la fiscalía en el mundo, en el aparato judicial? Es representante del rey. Es Representante del rey en Inglaterra. el brazo del poder ejecutivo dentro de la justicia. Sí, del poder monárquico. No ¿Eh? porque es que el rey no es ejecutivo. El rey es la soberanía. Ah, ya. ¿Eh? El rey es la soberanía soberano. que se ha ido diluyendo, pero ahí está. Yo pienso que el último rey importante ya murió. Ya se murió. Sí, ya murió. Eso ya va a nada, salvo en España. Porque ahí el rey sobrevive a los fracasos de las repúblicas y a los fracasos de la democracia. Cuando temen fracasar, ellos mismos llaman un rey otra vez. Y se roba unos cuartos y no pasa nada. Entonces, bueno, yo pienso que España mantendrá su rey vivo por muchos años. Pero de todas maneras, esa descentralización del poder es saludable, porque es parte de la vida democrática. No solamente los partidos políticos son parte de la vida democrática, son parte esencial, pero las instituciones son también otros instrumentos de la vida institucional, de la vida democrática. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha tenido más funciones en la vida dominicana, ese Tribunal Constitucional, Que la Cámara de Cuentas. que la Cámara de Cuentas en muchos años. Y tiene menos años. Hay más resoluciones vigentes e importantes del Tribunal Constitucional que resoluciones algunas de la Cámara de Cuentas. Los que han pasado por ahí no saben para qué sirve eso. Muchos que se han pasado muchísimos años ahí. Y naturalmente, en el caso de la Fiscalía Dominicana, ha definido una imagen antes de Abinader que le permitió a él hacer como el primer acto de gobierno esa proclamación de independencia de algo que va bajo la tutela de él en la institución de la Fiscalía y de la Procuraduría. Eso es autónomo, eso es de una trascendencia enorme en la vida política dominicana, en la vida institucional. Bien. Bueno, que se ajusta, que tiene flaquezas, que se complica, bueno, se está manejando. Pero naturalmente hay muchos intereses creados sobre la base de que eso dependía del Poder Ejecutivo y de la arbitrariedad de un decreto. Bien. Ya no depende de eso. Nosotros quisiéramos darle las gracias a nombre de Michelle de un documento que envía Jean Alan Rodríguez, un documento muy extenso que le prometemos que en otro espacio se va a hablar de ello extensamente. También envía su memoria institucional de su gestión 2016-2020. Vamos a hacer una pausa.